Buenos días. Vamos a ver hoy cómo se dice maestro en náhuatl. Es muy hermoso. Maestro en náhuatl dicen de esta manera. Tla, ma, ti, ni. Que significa grueso, ocote, que no humea. ¿Se imaginan que lleguen con un maestro y le digan, oiga, grueso ocote que no humea? Pues no los va a entender. En cambio, para el punto de vista del náhuatl, el ocote jamás va siempre va a producir humo, siempre va a producir humo. Todavía en algunas rancherías, en algunos caseríos de la sierra, la gente se ilumina con el ocote y este echa humo. Pero en cambio el maestro nada más ilumina. Ante él nos esculpimos. Él nos enseña a través del sentir de las cosas, a través de sentir a los demás. Un maestro náhuatl nunca le va a preguntar a sus estudiantes qué entendieron, no. ¿Qué sintieron de esto que les digo? ¿Qué sintieron de esto que escucharon? ¿Qué están sintiendo ahorita que están observando la naturaleza? Eso es un tlamatini. Ante él nos esculpimos. Él no nos daña con su sabiduría. Él es la sabiduría. Él es el camino. Es el que nos hace sabios a través del sentir a los demás. Y estudiante se dice mashtiani. Mashtiani. Yo soy un tlamatini en este momento y ustedes son unos mashtiani en este momento. Así se dice, el que aprende, el estudiante, no el alumno. Alumno en latín viene de a, sin, y lumen, luz. Eso significa sin luz. Yo prefiero decir estudiante como lo dicen los náhuatl. Vamos hoy también a compartirles algunas palabras, algunos sustantivos para ir ya formando oraciones poco a poco. Palabras muy sencillas, muy fáciles como lo venimos haciendo. Por ejemplo, ad significa agua. Y de ahí vamos a ver cuántas palabras se forman. Vamos a ver también la palabra amostli. La ocupamos en este momento, bueno, significa libro. Libro. Los amostlis. Luego cali. Cali es casa. Pero ellos se refieren a casa, todo aquello que nos protege, como el agua, la ropa, como todo lo que nos da protección. También las casas. En Jalisco, por ejemplo, al lugar donde están los policías les llaman Cali, que viene de Cuico. Cuando no había todavía luz eléctrica en el DF, los serenos gritaban las 8 y sereno, alabado sea Dios. Porque viene de Cuico, viene de Cuicat, que significa canto. Entonces Cuico va a ser el que canta. El que canta para avisar, para proteger. Ese es lo que significa Cuicacali, la casa de los que cantan. De los que cantan. En este caso, la metáfora va a ser la casa de los que con su canto protegen a los demás. Eso va a significar. No la palabra despectiva que a veces se usa, ay, viene un cuico, o él te pareces un cuico. No. Cuico es una palabra muy hermosa. Para decir ellos, abuela, dicen siwa. Para decir mujer, dicen siwa. Significa mujer. Hombre se dice tlacat.
Lacat, hombre. Abuelo se dice coli, abuelo. Colima, eso significa lo conquistado por los abuelos. Y la última palabra que vamos a ver hoy, de las últimas, va a ser Olin y Mecat. Olin significa movimiento. Movimiento. Y Mecat es mecate, o el cordón umbilical. Mecate. De aquí se forma la palabra Olmeca. Olmeca, que va a significar los que todo lo miden. Y no como algunos han traducido, como se ve en algunos libros de texto gratuito, que Olmeca es los señores del lunes. Olmeca son los que todo lo miden el tiempo, miden terrenos, todo lo miden. Eso es Olmeca. Muy bien. Así terminamos hoy esta sexta lección. Para el próximo martes, de mañana en 8, hacemos la primera evaluación. Necesito que tengan sus apuntes de todas las palabras que hemos visto. Son pocas, pero son muy interesantes porque en cada palabra vemos la filosofía y nuestra identidad como mexicanos.